a grabar. Bien. Entonces les decía, vamos a continuar con la materia que quedó pendiente de la semana pasada, que son dos temas que nos competen para esta semana, ya que han quedado pendientes, que son las propiedades de la multiplicación y adición en racionales. Un segundito. Había quedado abierta la puerta para el pasillo. ¿Ya? Y el segundo tema que sigue pendiente es el de ejercicios combinados. ¿Ya? Ese tema lo vamos a extender un poco porque en la guía inicialmente son pocos los ejercicios que se presentan de operaciones combinadas, dígase donde hay suma, resta, multiplicación y división de fracciones de racionales todos juntos. No son muchos los que hay, pero en la guía. Pero creo que podríamos hacer más adelante una nueva guía netamente o solamente de operación combinada, que básicamente es como la prueba de fuego, en donde nos vamos a encontrar con distintos tipos de ejercicios, con distintos tipos de racionales, y hay que operar lo que venga. Así que ese va a ser, creo, el norte de esta semana, si no la siguiente. Ya vamos a alargar un poco este tema de la unidad, porque ya la próxima semana, o esta, tendríamos que estar empezando a ver las potencias, ¿ya? Pero, como les decía, vamos a esperar un poquito y vamos a reforzar un poco más los contenidos ya vistos, ¿ya? El día el día viernes tenemos la tutoría, ¿ya? Así que vayan juntando preguntas, dudas que tengan tanto de la guía o de guías anteriores, incluso de la guía uno también sirve, ¿ya? Cualquier duda que vayan teniendo, se le han ido guardando y que no me han contactado por Instagram o no me han contactado por otro medio, o por correo electrónico, por ejemplo, la instancia para poder preguntar directamente va a estar ahí, ¿ya? Así que eso, empecemos, ¿ya? Hola, Bastián. Ya, entonces, como les decía, hoy día vamos a trabajar directamente con las propiedades de la adición y la multiplicación en los números racionales, ¿ya? Esta materia, al igual que toda la que estamos viendo, está en su texto del estudiante, así que vamos a servirnos de él de apoyo. Vamos a ir directamente a la parte teórica, al compilado de propiedades, y a partir de este compilado vamos a ir analizando una a una las propiedades que ahí se proponen, ¿ya? Bien, vamos a ello. Entonces les muestro en este momento la pantalla y aquí están las propiedades que estamos trabajando, ¿ya? El título, como bien dice, acá si tienen su libro y lo quieren trabajar ahí o revisarlo con el texto en la mano, en la página 26 del texto del estudiante, yo lo tengo aquí en PDF, el título es, como ya les decía, propiedades de la adición y multiplicación de números racionales. Voy a saltar un poco esta parte introductoria porque propiedades ya hemos visto. Si mal no recuerdan, hemos visto ya propiedades en donde se analizaba directamente la conmutatividad, asociatividad, elementos neutros e inverso incluso, y también la distributiva, cuando vimos las propiedades de los números enteros. Bien, y las propiedades que vamos a trabajar esta vez son básicamente las mismas. Se agrega la de clausura, y el funcionamiento de cada una de ellas es el mismo, ¿ya? Ahora, se nos agrega también, este había quedado pendiente en pausa cuando vimos las propiedades de los números enteros, porque yo les decía que el inverso multiplicativo nos mandaba de lleno al mundo de los racionales, ¿cierto? De hecho, aquí ya se define como una fracción. Pues este había quedado pendiente en pausa. Pero ahora vamos a alcanzar a ver todas estas propiedades. Bien, empecemos. Entonces, primera propiedad, tanto para la adición como para la multiplicación de los números enteros, es la propiedad de clausura. ¿Qué plantea? Vamos a traducir toda esta majamama matemática para que quede más clara a nivel, de forma más literal. Ya vamos a ir traduciéndolo en palabras, en español. ¿Ya? Dice, si tenemos dos números que son racionales, cualquiera de ellos sean, dice, si A y B pertenecen a los racionales. Es decir, cualquier par de números, sean fracciones, sean decimales, sean también enteros, ¿ya? Cualquier par de esos números que sean parte del conjunto de los racionales, si yo los sumo, ¿ya? Esa suma, ese resultado de esta suma, también va a ser un racional. También va a pertenecer a los racionales. A eso se refiere todo esto, ¿ya? Es decir, si yo sumo cualquier par de números racionales, cualquiera
0, menos 1, 3 cuartos, menos 5 tercios, más 3,14, que no es pi, es una aproximación. Todos ellos, cualquier par de números racionales, si yo los sumo, mi resultado también va a ser un número racional, ¿ya? Es decir, que no importa qué par de números yo sume, siendo racionales, siempre voy a estar dentro del conjunto de los racionales, nunca me voy a salir, ¿ya? El conjunto de los irracionales, que lo verán el próximo año, es un conjunto completamente aparte, así que un poco pegado. Lo repito, que el conjunto de los irracionales, que lo van a ver el próximo año, insisto, es un conjunto completamente aparte, ¿ya? No aparece derechamente al hacer las operaciones básicas entre racionales. Es decir, todo lo que yo opere en el conjunto de los racionales se queda dentro del conjunto de los racionales, ya sea la adición, la sustracción, que hemos dicho ya más de una vez que la sustracción no es más que sumar un inverso, ¿cierto? Y de igual manera, la multiplicación y la división. A ver, aquí sonó admitir, ¿ya? Entonces le decía, de igual manera la multiplicación y división, porque también acá, si yo multiplico cualquier par de racionales, cualquiera de ellos sean, siempre el resultado va a ser un número racional, ¿ya? Y dividir, como ya veremos un poquito más adelante, no es más que multiplicar por el inverso multiplicativo del número, ¿ya? Así que, como una frase casi como de película, es igual que Las Vegas, que yo les decía. Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, aquí es lo mismo. Lo que ocurre en los racionales, en Q, se queda en los racionales. Ya sea suma, o sea, ya sea una adición, una sustracción, una multiplicación o una división. Cualquiera de esas operaciones, el resultado que yo obtenga siempre va a ser también un elemento de los racionales. ¿Ya? Vamos con algunos ejemplos para que no quede tan en el aire. Entonces, a ver, primer propiedad que estamos viendo entonces es la de clausura. Solamente voy a mostrar un par de ejemplos, ¿ya? Esto no demuestra la propiedad, solamente la va a verificar, ¿bien? Es decir, vamos a poner aquí cualquier par de racionales, el que ustedes quieran. A ver, voy a mezclar decimales, o no, pues sea no tan extenso, un entero, que también es un racional, con una fracción, ¿ya? Digo, por ejemplo, menos 5 más 3 cuartos, y luego voy a multiplicar el menos 5 con el 3 cuartos. ¿Ya? Ambos, tanto el menos 5 como el 3 cuartos, son números racionales. Por lo tanto, si yo los sumo o los multiplico, en ambos casos debería obtener también un número racional. Es decir, un número que al menos pueda escribir como una fracción en donde el numerador y el denominador sean enteros. ¿Ya? Entonces, ahí se queda más o menos fija la pizarra. La pizarrita. Espero trabajar algún día con mi pizarrota. Bien, sumamos. Suma de dos números racionales, cualesquiera, ¿ya? Entonces, para sumar números racionales, yo les decía que conviene, si tengo aquí este es un entero, lo vamos a escribir como 5 enteros, para que sea más amigable al trabajar. Digo más amigable porque ya sabemos trabajar bien con la suma de fracciones, así que seguiremos con la suma de fracciones. Bien, y si se dan cuenta, tengo solamente dos fracciones, me conviene hacer el método de la cara feliz, ¿cierto? Que lo hemos hecho más de una vez, que es más rápido. Esto sería menos 5 por 4, menos 5 por 4, más 1 por 3, 1 por 3, y todo eso, uy. A ver, un tema aquí de comodidad. Y todo eso va a quedar dividido en 1 por 4. 1 por 4. Vamos a reescribir estos que quedaron más feos. Ahí sí. Entonces, vamos a resolver esto. Menos 5 por 4 sería menos 20. Positivo por negativo me da negativo. Más 1 por 3, que es 3. Y todo esto dividido en 1 por 4, que es 4. Esto nos queda menos 20 más 3. Ambos entre ellos se restan, porque son positivo y negativo. Nos da menos 17, o 17 negativo. Y esto dividido por 4. ¿Bien? ¿Por qué uno...? A ver, que salió una pregunta que no alcancé a verla. Profe, ¿por qué 1 por 3? ¿Dónde está la multiplicación? 1 por 3, aquí. Mira. Porque recuerda que al sumar por el método de la cara feliz es
5 por 4, o sea, menos 5 por 4, que ahí está. 1 por 3, que ahí está, por eso es 1 por 3. Y al final, 1 por 4. De ahí sale la cara feliz, ¿cierto? Que es como una X con una sonrisa. Eso es, menos 5 por 4, ahí. 1 por 3, ahí. 1 por 4, ahí está. ¿Ya? Perfecto. Entonces resolvemos todo y nos dio menos 17 cuartos, que si dan cuenta es una fracción que es un representante más que claro y obvio del conjunto de los racionales, ¿cierto? Si esto no hubiera dado un número entero, recuerden que también un número entero lo puedo escribir como un racional o como una fracción, simplemente al ponerle aquí un partido 1, ¿cierto? Y queda exactamente igual. Acá, básicamente lo mismo, solamente que ahora vamos a multiplicar. También le voy a poner aquí el partido 1 para que a la hora de multiplicar sea más fácil, visualmente más fácil. Multiplicación de fracciones se multiplica hacia el lado, entre numeradores y luego entre denominadores. Quedaría con menos 5 por 3 dividido, aquí vamos a agregar la persona, menos 5 por 3 dividido en 1 por 4. ¿Ya? Nada se puede simplificar aquí entre medio, así que, bueno, multiplicamos. Menos 5 por 3 sería menos 15, dividido en 1 por 4, que es 4. Y también es un número racional, ¿cierto? También tiene forma de fracción, así que esto verifica, insisto, no lo demuestra, que tanto la adición como la multiplicación siempre me van a dar números que son racionales. Dice aquí, me pregunta la Isi, ¿por qué se resta? Y la Romina ya le contestó, porque uno es positivo y otro es negativo. ¿Ya? Acá, me pregunto, creo que aquí va la pregunta. Fíjate que es, como dice Romina, es menos 20, que es negativo, y el 3, ¿cierto? Que es positivo. ¿Ya? Eso, siempre yo les decía que se lo imaginaran en una recta numérica, ¿cierto? Donde, si aquí pongo el menos 20, y dice más 3, ¿cierto? Si dice más 3, me voy hacia la derecha. 1, 2, 3. Por aquí está el 0. Entonces me estoy acercando a la parte positiva. Se hace menos negativo, por eso se resta. Entonces esto sería menos 20, menos 19, menos 18. Aquí estaríamos en el menos 17. Son 3 espacios hacia la derecha. Por eso finalmente se restan. ¿Ya? Cada vez que tengan dudas, chicos, chicas, de que si un par de números se restan, se suman, imagínense la recta numérica. ¿Ya? De verdad que soluciona bastante las ideas en ese sentido. ¿Ya? Listo con la clausura. Vamos con otra propiedad. Espero no haberlos mareado con ese movimiento de cámara, porque van a ver varios. Volvamos entonces. Propiedad conmutativa. A ver, aquí me están preguntando algo. Ya, bueno, espero que, insisto, no se mareen. Volvemos aquí. Entonces, la propiedad conmutativa es la misma que trabajamos antes en los números enteros. Es decir, que si yo tomo dos números cualesquiera, en este caso, dos números racionales, ¿eso qué significa esto? Si tomo dos números cualquiera que pertenezcan a los racionales, dígase, insisto, una fracción, un decimal o un entero, entonces, bueno, a todo esto, cada vez que digo un decimal me refiero a decimales finitos, infinitos periódicos o infinitos semiperiódicos. No se consideran los decimales infinitos no periódicos, que sabemos que no son racionales. Ahí hago la aclaración, el disclaimer, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si tomo cualquier par de números que sean decimal de los que conocemos, fracción o entero, si los sumo en cualquier orden, el resultado es el mismo. Y si los multiplico en cualquier orden, el producto también es el mismo. Es decir, el orden de los factores no altera el producto, eso se extiende a los racionales también, y el orden de los sumandos, ¿cierto?, que son las partes de la suma, tampoco altera la suma, el resultado de la adición. Así que vamos con un par de ejemplos ahora también respecto de la propiedad conmutativa. A ver, vamos a escribir esto de forma un poco más cómoda. Propiedad conmutativa. Ya, sabemos que a la hora de sumar se hace más sencillo, creo yo, sumar decimales, quizás, que sumar fracciones, más rápido, ¿cierto? Así que los ejemplos de la suma lo voy a hacer más que nada con decimales y los ejemplos de la multiplicación con fracciones, que se hace también más sencillo. Así que, de nuevo, cambio de cámara. O sea, cambio de cámara como si tuviera muchas. En verdad es la misma solamente. Justo la pobreza. Ya, entonces, conmutativa. Ejemplo. ¿Ya? Ejemplo de la propiedad conmutativa. Entonces vamos a sumar dos números
En este caso, dos Pero al decimales, que revés. les decía, dos de los sencillos. Y menos 4,3 más, inventemos, 1,5. ¿Ya? Se Profesor, supone que si esto yo lo sumo, y eso vamos a hacer ahora, bueno, sumar entre comillas, ¿cierto? Porque ahí, atenta ahí sí. Ah, se ve al revés, gracias. Esto siempre me pasa. Aún no aprendo. Ya. Les decía, fijarse aquí que tengo un negativo y un positivo. Por ende, de nuevo se van a restar. ¿Ya? Misma historia de la recta numérica, ¿cierto? Si estoy negativo y le sumo algo positivo, se hace menos negativo, se resta. Quedando así. Si es que voy a complicar menos la existencia, le dejo como menos 4,8, si la resta es más rápida. Entonces, restemos. 8 menos 5 es 3. 4 menos 1 es 3 también. Queda 3,3. Y fíjense que el negativo tenía mayor valor absoluto, por lo tanto el resultado nos queda negativo. Vamos a escribirlo un poco más claro. Nos queda como menos 3,3. Esto es lo mismo que si yo lo escribiese de la otra manera, es decir, el 1,5, que horrible ese 1,5, a ver, 1,5 más menos 4,8. Lo pongo en paréntesis para destacar solamente que es negativo. Si uno resuelve esto, me da exactamente también el menos 3,3. Esa es la gracia. ¿Ya? Que no importa en qué orden yo lo sume, el resultado que nos da es siempre el mismo. Lo mismo pasa entonces, les decía, con la multiplicación. Si decimos, por ejemplo, 3 cuartos por 5 novenos, ¿ya? Si los multiplico, esto se puede simplificar, ¿cierto? El 3 con el 9 los puedo simplificar, divido ambos por 3. Aquí me queda que esto es 1 y esto me queda como 3. Lo que nos deja que esto es 1 por 5, que es 5, y 4 por 3, que es 12. Esto es lo mismo, aquí se lo multiplico al revés, es decir, 5 novenos por 3 cuartos. Porque en este caso también lo puedo simplificar. Ese 3 también se simplifica con ese 9. Nos queda aquí 1 y aquí 3. 5 por 3 sigue siendo 5 y 3 por 4 sigue siendo 12. Así que no importa en qué orden uno multiplique estos números racionales, el producto, la suma, es decir, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Bien? Eso. ¿Ya? Eso con la propiedad conmutativa. Seguimos con las propiedades. Pum. Cambio. Bien, volvemos al libro. Si van teniendo dudas me van avisando, ¿ya? Pero ahora creo que vamos bien. Voy a tratar de ir respaldando también la lista, ¿ya? Como nunca hay 23 personas. Bien, bien. ¿Ya? Es una mejor asistencia que de costumbre. Es pelín más que la mitad del curso. A ver si durante los siguientes días van de a poco conectándose más personas. Ya, volvamos acá. Entonces, propiedad asociativa, ¿ya? Insisto, al igual que los casos anteriores, en donde estas propiedades también aplicaban. ¿Qué pasó? ¿Es por la ¿Se salió? Bueno, ya volverá. Pero. Ah, profe, no entiendo. No lo vi. ¿Qué no entendió? ¿La conmutativa? Ahora vamos a explicarla. CEP. Volvemos a la conmutativa. Ya, ya decía. Fíjate bien aquí, Romina, que estamos trabajando con la suma de dos racionales cualquiera, en este caso, dos decimales. Ya lo hice así para que quedara más fácil de sumar. Ahora, es una suma, pero en verdad, como estoy sumando con un negativo, se restan entre sí, ¿ya? Así que hago la resta, siempre al de número de mayor valor absoluto, le resto al de menor valor absoluto, quedando aquí 8 menos 5 que es 3, 4 menos 1 que es 3, ¿ya? Y como este era más grande, comillas, y es negativo, el signo con que nos queda el resultado es negativo, ¿ya? O sea, el resultado de esta suma de racionales es menos 3,3. Que es lo mismo, aquí si lo hago en el otro orden. Aquí primero era menos 4,8 más 1,5. Aquí lo invertí, lo di vuelta. Quedando en 1,5 más menos 4,8. La idea es que si esto lo sumo, o en verdad lo resto, insisto, porque tiene signo contrario, me va a dar lo mismo, ¿cierto? 8 menos 5 es 3, 4 menos 1 es 3. Menos y más, dado que este es más grande, me queda aquí negativo.
¿Ya? Por eso, no importa en qué orden hagamos la suma, el resultado va a ser el mismo. Esa es lo que dice la propiedad conmutativa. Ya que no importa en qué orden yo sume ambos números, el resultado va a ser siempre el mismo. Aquí la suma es la misma. Aquí con la multiplicación, exactamente lo mismo. Multiplicamos 3 cuartos por 5 novenos y luego 5 novenos por 3 cuartos. La gracia es que, en ambos casos, el resultado del producto que obtuvimos es el mismo. En ambos casos, 5 doceavos. ¿Ya? Eso quiere decir. No sé si te queda más claro así o hace falta que te explique un poco con más detalle. ¿Romina? ¿Quedó claro? No me contesta. Bueno, asumiré que sí. Ya, ahí sí. Perfecto. Volvamos. Siempre con el toque de humor, es la idea. Ya, entonces ahora sí, propiedad asociativa. Mientras voy a... ¿Estoy compartiendo? No lo sé. Ah, no, ahora sí. Ahora, qué bueno que no estaba compartiendo porque si no hubieran visto todo al revés. Y como nadie me dijo, estamos bien. Ya, propiedad asociativa. Ahora sí. Entonces, la propiedad asociativa, al igual que cuando vimos los números enteros, insisto, se refiere a que no importa de qué manera yo agrupe ahora los sumandos y los factores, si tengo más de 2, puedo armar grupos, no importa en qué orden yo lo haga, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Ya? Es decir, si tengo 3 números que lo estoy sumando, en este caso 3 racionales, y lo estoy sumando, no importa si sumo primero el primero con el segundo o el segundo con el tercero, siempre el resultado va a ser el mismo. De igual manera con la multiplicación. Así que voy a hacer ahora algunos ejemplos, o un ejemplo mejor dicho de cada uno, de la propiedad asociativa en la suma y la propiedad en la adición y la propiedad asociativa en la multiplicación. Entonces, asociativa. De ahí nombre, que no importa cómo yo los asocie, ¿cierto? A ver, hacemos el ejemplo. Vamos a sumar 3 números. En este caso, de nuevo, decimales para que sea más rápido de hacer. Entonces, si digo, a ver, 4,1 más 3,2 más 5,3 debería ser lo mismo. Aquí voy a sumar primero el 4,1 y el 3,2. Sé que no me ven por ahora, pero se lo voy a mostrar al tiro. Debería ser lo mismo que si sumo 4,1 más la suma entre 3,2 y 5,3. ¿Ya? Vamos a partir de aquí. Vamos a dar vuelta al tema. Dejo de compartir. Ya deberían verme. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Entonces, tenemos este par de números y este par de números. Son los mismos 3, ¿ya? Por eso se supone que debe ser lo mismo. A lo que apunta la propiedad es que no importa en qué orden yo los sume, no importa cómo yo los asocie. Si primero hago esta suma y luego esta suma, o mejor dicho, si primero hago esta suma y luego con esto, debería ser lo mismo que si los asocio así y luego le sumo esta parte. ¿Ya? Veamos si es verdad. 4,1 más 3,2. Sumamos en orden, ¿cierto? 2 más 1 nos da 3. Pongo la coma donde corresponde y 4 más 3 es 7. Le voy a ahora sumar el 5,3. Hacemos la suma. 3 más 3 sería 6. Pongo la coma donde corresponde. Y 7 más 5, ¿se ve al revés? Ah, exactamente. 5, no, casi. 7 más 5 es 12, no 13. Así que sería 12,6. ¿Ya? Detalle. ¿Ya? Entiendo porque siempre aquí, si nos sobraba uno, para allá, pero siempre está bien ahí el fijarse bien el tema de la suma. Vamos aquí ahora. Sería 3,2 más 5,3. Hacemos la suma ordenadita. 3 más 2 nos da 5. Pongo la coma. 5 más 3 es 8. Bajo esto que estaba ahí esperando ser sumado. 4,1. Hacemos la suma. 5 más 1 es 6. Y 8 más 4 es 12. Así que efectivamente tenemos que, no importa de qué manera asociemos los sumandos, el resultado es exactamente el mismo. ¿Ya? Vamos a hacer ahora lo mismo con la multiplicación. A ver, así me queda un poco más cómodo, aunque un poco más choco para ustedes.
Veamos, como les decía, siendo multiplicación, fracciones. 3 quintos por 15 novenos. Eso lo voy a multiplicar. No parece un paréntesis. ¿Sí? Lo voy a multiplicar con 2 séptimos. ¿Ya? Y esto debería ser igual que 3 quintos por paréntesis 15 novenos por 2 séptimos. ¿Ya? Veamos si esto es efectivamente así. Ya, partamos con esto. Veamos, si se dan cuenta, en ese par de fracciones hay simplificaciones que se pueden hacer. Así que, simplifiquemos. Sí, para eso está. A ver, espérate, que esto aquí se me sale. Ya. Entonces nos quedaría el 3 con el 9, ambos los simplifico por 3, quedando aquí 3 dividido en 3 me da 1, 9 dividido en 3 me da 3. 5 y 15, simplifico por 5, me queda aquí 5 en 5, 1, y 5 en 15, 3. Lo que nos queda, 1 por 3, que es 3, lo voy a escribir, ya nos da, esto lo acabo de inventar, pero bueno, nos queda 1, que fue bastante conveniente. 1 por 3 es 3, dividido en 1 por 3, que es 3. Y 3 dividido 3 sabemos que es 1, así que, bueno, sabemos que nos va a dar lo mismo. ¿Cómo lo sé? Bueno, tengo aquí otra multiplicación. Lo hacemos. Uy, qué feo eso. Ahí sí. Y como ya les adelantaba, 3 dividido en 3 me da 1. O lo que es lo mismo, simplifico por 3. 3 en 3 es 1, 3 en 3 es 1. Finalmente, 1 por 2 es 2. Y 1 por 7 es 7. Así que, si resuelvo todo esto, nos da 2 séptimos. Debería ser lo mismo que si lo hago de esta manera. Veamos si efectivamente es así. El 3 quintos no lo estoy ocupando. Lo vamos a bajar. Y esta parte va a estar media fea. A ver qué pasa. ¿Por qué digo que es media fea? Porque no es mucho lo que se puede simplificar. El 15 y el 9 los puedo simplificar entre sí, ambos por 3, ¿cierto? Simplificando por 3. Así que el 3 en el 15 me cabe 5 veces y el 3 en el 9 me cabe 3 veces. Lo que nos queda, que 5 por 2 es 10 y abajo 3 por 7 es 21. ¿Ya? Hasta ahora vamos bien. No sé si hay más dudas. A ver, por ahora nada, creo. No, por ahora nada. Vamos bien. ¿Ya? Veamos. 3,21. Se puede simplificar. Ambos se simplifica. Siempre que puedo simplificar, simplifico, Romina. Ya cada vez que vea una fracción o dos fracciones que entre sí se están multiplicando, las puedo simplificar. Aquí también. El 3 y el 21, ambos los divido por 3. Aquí me da 1 y aquí me da 7. Y el 5 y el 10 también lo puedo simplificar entre sí. 5 en 5 me cabe una vez y 5 en 10 me cabe dos veces. ¿Qué nos queda finalmente? Es que esto es 1 por 2, que es 2, y 1 por 7, que es 7. Y efectivamente nos dio el mismo resultado. ¿Ya? Así que no importa, insisto, ya lo he dicho varias veces, cómo uno asocia una serie de sumas o de multiplicaciones, el resultado es siempre el mismo. Ay, que me caigo. Tiré el cable y me alejé y se me olvidó que estaba enganchado al computador. ¿Ya? Eso con la asociatividad, ya la propiedad asociativa. A ver, esto está, déjame revisar, hasta las 12:20, ¿cierto? Nos quedan 8 minutos de este primer bloque. Recuerden que ahora, hoy día tenemos 2 bloques. ¿Ya? Estos 2 bloques decían tutoría, pero no tiene mucho sentido, al menos para nosotros como departamento de matemáticas, hacer las tutorías al inicio de la semana, pensando en que mejor juntemos dudas durante la semana y las concentramos el día viernes. ¿Ya? Así va a ser. Bien, siguiente propiedad, para ir avanzando, es la del elemento neutro. Voy a compartir acá la pantalla. Ahí está. Ahí está, dije. Ahí está. ¿Ya? Elemento neutro. Ya, y estos son los mismos que vimos para la multiplicación y para la adición cuando estudiamos los números enteros. ¿Ya? Si mal no recuerdan, el elemento neutro aditivo, es decir, el que si yo le sumo ese número a cualquier otro número, no pasa nada, es el 0, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, 3 quintos más 0 me da 0. O sea, mal ahí. 3 quintos más 0 me da 3 quintos.
Menos 5 más 0 me da menos 5, es decir, no cambia nada si yo sumo un número por 0, ¿cierto? Si a un número le sumo 0. Eso es lo que dice aquí. Ya sea un número cualquiera, a un racional cualquiera, le sumo 0, ya sea de esta manera o también de forma al revés, haciendo eco a la conmutatividad, siempre obtengo el número original. Es decir, que sumar 0 no cambia nada. De igual manera, el neutro multiplicativo quiere decir que si multiplico cualquier número racional por 1 o 1 por s racional, obtengo el racional original. ¿Cierto? Se refiere a eso. Aquí no creo que haga falta que ponga ejemplos, sino simplemente es mantener la idea que hicimos cuando trabajamos los números enteros. ¿Ya? Se trabaja de exactamente la misma manera. Ahora, sí es muy relevante recordar y tener ahí en nuestro disco duro que el neutro aditivo, el elemento neutro aditivo es el 0, y el elemento neutro multiplicativo es el 1, porque tienen especial relevancia al trabajar con los inversos. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a trabajar de lleno al tema de los inversos. ¿Ya? Porque, insisto, hacer ejemplos de los elementos neutros no va tanto al caso. ¿Ya? Porque es muy obvio. ¿Ya? Y no cambia nada respecto al tema de los enteros. Pero, si trabajamos ahora con los inversos, la definición general es la siguiente. Aquí los quiero atentos, no se desconcentren con el libro que lo acabo de sacar. El elemento inverso, el inverso de cualquier número, ya sea aditivo o multiplicativo, se define de la siguiente manera. El inverso aditivo de cualquier número es aquel que cuando yo lo sume al número original, por eso es inverso aditivo, me da el elemento neutro aditivo. Es decir, si a un racional cualquiera le sumo su inverso aditivo, me debería dar 0. Si a, que es lo que sale aquí, si a le sumo menos a, que es el inverso aditivo, esta suma me debería dar siempre 0. ¿Ya? De igual manera, o de manera análoga para el inverso multiplicativo, si a un número cualquiera, racional, le multiplico su inverso multiplicativo, el resultado me debe dar siempre el inverso multiplicativo, que es 1. Por eso, cuando multiplico un número por su inverso multiplicativo, siempre el resultado, el producto es 1. Eso es lo que sale aquí explicado. Si a un número cualquiera le multiplico su inverso multiplicativo, que se escribe de esta manera, como un 1 partido en a, un 1 dividido en este número original, ese producto siempre me da 1. ¿Ya? Esto es más de lo mismo, lo trabajamos con los enteros, pero esta parte, que había quedado en pausa cuando hablamos de los enteros, esta parte es la que vamos a trabajar en este momento. ¿Ya? Lo que vamos a hacer un poco más de hincapié. Igual vamos a ver un ejemplo del inverso aditivo para que no quede en el aire. ¿Ya? Así que, vamos ahora con el tema. Vamos a hacer inverso aditivo y multiplicativo, específicamente para racionales. ¿Ya? Es decir, vamos a trabajar con decimales y fracciones una vez más. Entonces, veamos. Inverso aditivo, como ejemplo. Voy a dejar de compartir para que no salga al revés cuando lo haga. Inverso aditivo. Vamos a trabajar tanto con una... Vamos de lleno a la fracción, ¿ya? Porque el aditivo de los enteros ya lo conocemos. Y cuando trabajamos con decimales es muy parecido a trabajar con enteros. Así que voy a centrar más en la parte menos obvia, menos clara, que es el trabajar con fracciones, ¿ya? Así que como ejemplo del inverso aditivo en fracciones, ahí va. Entonces, inverso aditivo. Siempre con ejemplos. Si trabajamos, por ejemplo, con el 7 novenos, ¿ya? Tengo medio relegado al olvido el 7, le voy a sumar su inverso aditivo, que, como sabemos, como sale ahí la definición, es el mismo número, 7 novenos, pero con el signo cambiado, es decir, menos 7 novenos. ¿Ya? Ahora bien, fíjense también que aquí la gracia es que, como la suma es conmutativa, ¿cierto? La adición es conmutativa, esto yo lo puedo entender también que al menos 7 novenos le estoy sumando su inverso, que es 7 novenos. Así que no importa en qué orden yo lo haga, no importa si estoy sumándole un positivo a un negativo o un negativo a un positivo, la gracia es que
no importa el orden, siempre nos va a dar lo mismo. Esto debería ser 0. ¿Cómo se hace esto? Tengo una suma de dos fracciones en donde el denominador es el mismo. Estamos acostumbrados muchas veces a que el denominador sea distinto, y por eso hacemos el de la cara feliz, ¿cierto? Pero como aquí es el mismo, basta con mantener, les decía, el denominador y operar los numeradores. Así que mantenemos el 9, que es nuestro denominador en común, y operamos los numeradores. ¿Qué quedaría? 7 más menos 7. Y esto ya lo hemos visto muchas veces. Si estoy en el 7 y le quito 7, me voy al 0, ¿cierto? O si estoy en el menos 7 y le agrego 7, me voy al 0 también. En ambos casos, esto me da 0. 0 novenos y 0 dividido en 9, si tengo nada y lo reparto entre 9 personas, sigue siendo 0. Así que se cumple que al sumar dos números exactamente iguales, pero con signos contrarios, siempre me va a dar 0. Son inversos aditivos entre sí. ¿Ya? No va a ser ejemplo con decimales, insisto, porque eso se trabaja muy parecido a los enteros. Lo que sí ahora vamos a trabajar con el inverso multiplicativo. Tanto para enteros, que había quedado pendiente ahí, como para fracciones. ¿Ya? Decimales no va tanto al caso porque recuerden que multiplicar y dividir decimales se recomienda una sola fracción. Así que igual sería trabajar con fracciones. Inverso multiplicativo. Ejemplo. Tengo 9 por... Y aquí atentos. Aquí lo que decía el libro inicialmente era que el inverso multiplicativo es 1 dividido en ese número, ¿cierto? Sería 1 dividido en 9. Veamos si esto efectivamente nos da 1. Y con eso quedaríamos por este bloque. Les doy el recreo y volvemos en unos 15 minutos más. Para multiplicar un entero con una fracción, conviene poner el partido 1 para que así me quede todo como fracción. Multiplicamos y nos queda 9 por 1. Recuerden que para multiplicar fracciones se multiplica hacia el lado. Numeradores entre sí y denominadores entre sí. 9 por 1 y 1 por 9. Esto nos da 9 dividido en 9. Eso sabemos que nos da 1. O simplemente simplifico por 9 y nos da 1. Así que se verifica. ¿Ya? Siguiente ejemplo va a quedar para el siguiente bloque. Así que respaldo la lista. Ya están todos ya en la lista. Y nos vemos en 15 minutos más. ¿Ya? Vayan a recreo, chicos, chicas. Yo voy a dejar la llamada ahí funcionando. Nos vemos un ratito. Nos vemos. ¿Puedo dejar de grabar?